Híjole, mano, mucha falta de honestidad en todo en la respuesta que da por las distintas vías el Poder Judicial. Bueno, de entrada, el ministro Luis María Aguilar dice, el día de hoy dice que es mentira que los fideicomisos del Poder Judicial sean en beneficio de los ministros de la Suprema Corte. Dice que ninguno de los fideicomisos tiene que ver con algún servicio, prebenda o mucho menos un privilegio para los ministros de la Suprema Corte. Bueno, el ministro, no le tengo yo que enseñar absolutamente nada, pero al menos debería mostrar uno por uno, como lo hicimos aquí, los fideicomisos. Y le tendría yo una muy mala noticia. Lo que mostramos el día de ayer, literal, se desarrolló adentro del Poder Judicial. Lo que le presentamos... Dentro de la Suprema Corte de Justicia es más, de la Nación. Más claro, dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, así como lo está usted escuchando. Lo que le presentamos ayer a usted aquí, que vio uno por uno los fideicomisos, que los explicamos uno por uno. Ahí en la mañanera el día de hoy le preguntaron al presidente, oiga, ¿por qué no se presenta eso? Es muy buena idea. De hecho, le ofrecemos a la mañanera el análisis que presentamos el día de ayer al presidente en particular o a Jesús Ramírez Cuevas con mucho gusto, siempre con el mejor ánimo y el mejor interés de que se transmita entero. Ahí está la definición. ¿De dónde vino el análisis de lo que hicimos ayer aquí de los fideicomisos? ¿De la Suprema Corte? Pues lo dije yo, pero no quise empujarlo mucho el fraseo. Ahora sí vale la pena decirle al ministro Luis María Aguilar Morales que ese análisis que presentamos aquí, donde una vez más, por eso separamos, si usted recuerda el día de ayer, por eso separamos muy claramente los beneficios que obtienen los ministros de la Suprema Corte. ¿Para qué van a necesitar un fideicomiso los ministros? ¿Para qué, Álvaro? Si tienen todo, no pueden tener más, no hay manera de que tengan más. Los beneficios que tiene un ministro de la Suprema Corte, imagínense ustedes, ni siquiera requieren de los fideicomisos. Entonces, ¿para quién son estos fideicomisos? Si no son para los ministros. Eso es lo que nos dice Luis María Aguilar, el ministro Luis María Aguilar, son para una élite dentro del Poder Judicial, para los juzgadores, para los magistrados, para los jueces, para los funcionarios de alto nivel dentro del Poder Judicial, la Judicatura, la Suprema Corte, el Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son los que se benefician de eso, pero hay deshonestidad en la respuesta, incluso de la Judicatura. Pero hoy el ministro, precisamente Luis María Aguilar Morales, por cierto, es el mismo ministro que ha protegido a Ricardo Salinas Pliego. Es el mismo ministro que ha congelado la discusión de los recursos para que pague impuestos el magnate Ricardo Salinas Pliego, alias el tío Richie. Pues este ministro, Luis María Aguilar Morales, hoy estuvo en la Facultad de Derecho de la UNAM y ahí inauguró el Congreso Internacional Los Retos de la Judicatura. Y fue organizado por la Facultad de Derecho, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Electoral. Y ahí el ministro Luis María Morales afirmó que los fideicomisos son en beneficio de jueces y empleados del Poder Judicial. Una vez más. Dice, ¿y con qué propósito? Dice, para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México. A ver, escuchamos y luego volvemos. Estos son principios internacionales a los que México se comprometió. No estamos inventando los jueces y los magistrados y los ministros estas condiciones. Las condiciones que se establecieron, por ejemplo, en los fideicomisos para las pensiones complementarias de jueces y magistrados, se hacen y se motivaron, me consta porque yo participé en ello, en estos principios, que las remuneraciones y las condiciones de retiro sean adecuadas para que los jueces puedan sentirse independientes y tranquilos en su actividad.
No es un privilegio, no es una cuestión de tener cosas adicionales, es un principio que se está cumpliendo con ello. Y entre paréntesis, ya que estamos aquí en la Facultad de Derecho y en este ambiente de libertad, les comento, es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. Ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio para los ministros de la Suprema Corte. Están establecidos en beneficio de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial. Insisto, ¿para qué? Para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México, porque lo que hacemos es servir al pueblo de México. Tiene razón, pero es deshonesto. Una vez más, imagínense ustedes, como lo presentamos ayer y por eso los separamos claramente, los beneficios. No le quitamos mucho tiempo si lo pasamos, lo de los ministros. No, yo creo que No. el video de los ministros. Dense cuenta ustedes esto. Los ministros tienen tantos beneficios, pero tantos beneficios, que ni siquiera tienen que depender de los fideicomisos. Sus beneficios, esos van por aparte, Álvaro. Y están dentro del presupuesto que se aprueba anualmente en la Cámara de Diputados. Entonces es deshonesto. Cuando él dice, no, los ministros no nos beneficiamos, no hay un beneficio, como dice él, directo de nosotros, tiene toda la razón, pero es deshonesto. Porque lo que se alega de los fideicomisos es que benefician a una élite dentro del Poder Judicial, dentro de la Suprema Corte, dentro, que no necesariamente son los ministros, dentro del Consejo de la Judicatura y dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una nata. ¿Cuántas veces mencionó el presidente? ¿Cuántas veces dijo lo del copete? ¿Cuántas veces? Sí, es un copetito, los que se benefician, no los que andan marchando, hombre. Pero, claro, el ministro no va a decir, no, es que sí se beneficia a una Claro. élite. Nosotros no, porque ¿Cuándo? nosotros ya tenemos todo. No. ¿Cuánto tienen los ministros de la Suprema Corte? ¿Tienes ese video, Luis, a la mano? No. Imagínense, se le insisto esto. Los ministros ni siquiera tienen la necesidad de beneficiarse con los fideicomisos porque están más que cubiertos. ¿Con qué? Con una cantidad brutal de beneficios. Y ahí les va cuáles. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido exhibidos como una élite de poder judicial con una serie de lujos que son cubiertos con recursos públicos a los que ahora los poderes legislativo y ejecutivo buscan poner fin con la extinción de 13 fideicomisos y un ajuste presupuestal en 2024 que permitirían un ahorro de 30,000 millones de pesos. Los ministros, de acuerdo al Manual de Percepciones del Poder Judicial, tienen un salario mensual neto de 206,948, además de un aguinaldo y una prima vacacional que asciende a 445,309 pesos, y un pago por riesgo anual de 416,754 pesos. Además de una prima quincenal que se otorga por cada 5 años de servicios efectivos prestados en el gobierno federal hasta llegar a 25 años. Los ministros también cuentan con un seguro de vida equivalente a 40 meses de sueldo básico, otro seguro de gastos médicos mayores para ellos, su esposa y sus hijos solteros menores de 25 años, por un monto asegurado de al menos 1,050,182 pesos, que corresponden a 333 UMAS mensuales. Ayuda de gastos funerarios por 35,000 pesos, un estímulo por antigüedad,
y un pago por defunción que será de 4 meses del último sueldo bruto tabular del ministro fallecido, más quinquenios. El gobierno federal además ha exhibido que cuentan con un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723,690.24 pesos anuales, presupuesto de 5,540,930 pesos mensuales para contratar personal, 2 vehículos blindados tipo Suburban con valor acumulado de 6 millones de pesos que se renuevan cada 2 años, apoyo para gasolinas por 22,000 pesos mensuales, además de equipo de cómputos, iPad y celulares. Sin embargo, también reveló que la Suprema Corte gasta millones en torneos de boliche, fútbol, talleres de yoga, baile, servicios de estacionamiento, distintivos en plata y arrendamientos de vehículos para su personal, mientras que para el próximo año han pedido 2,000 millones de pesos para actividades deportivas, utensilios de cocina, alimentos, bonos, seguros de gastos médicos, telefonía celular y gasolina. Entonces, dice el ministro Luis María Aguilar Morales, que por cierto, nomás voy a hacer este pequeño paréntesis porque lo dijiste muy rápidamente, Álvaro, y sí vale la pena de dejarlo muy claro. El ministro está, de hecho, denunciado ante la Fiscalía General de la República por 2 diputados, Alejandro Robles Gómez y por Lidia Pérez Bárcenas. ¿Por qué? Porque el señor ministro, congeló el caso, pidió a revisión y duró congelado durante un año las solicitudes de revisión, la número 416-2022, por un monto de 25,000 millones de pesos, que con actualizaciones, recargos y multas suma la cantidad de 33,306 millones de pesos. Además, otra solicitud por 4,000 millones de pesos que corresponden al ISR de 2011 y además otra por 2,000 millones de pesos que suman en total, redondeando, 40,000 millones de pesos. ¿De qué? De lo que debe Ricardo Salinas Pliego. ¿Por qué está denunciado porque él pidió los expedientes de Ricardo Salinas Pliego, de las empresas de Ricardo? Ese señor, el ministro, pidió los expedientes, los metió en un cajón, de acuerdo con la denuncia, los metió en un cajón, le echó llave y lo congeló. Si no se ventila el caso, Álvaro, en la mañanera, si no van después ante la fiscalía, es probable que mientras estamos hablando, de hecho ahí están, no se hubiera abierto ese cajón. Pues sí. ¿Con el ánimo de qué? ¿De qué? ¿De que cruza el sexenio? Claro. Porque esa es su especialidad. Esa es la especialidad de la casa. Por eso, a eso me refería yo hace rato, de que cómo no va a tener un proyecto político Ricardo Salinas Pliego. Parte del proyecto político es hacer que, como el caso del ministro Luis María Aguilar, el tema del que pague los impuestos se siga prolongando. No, pues es una chulada. Por eso no es que el presidente López Obrador lo diga. Antes de que el presidente López Obrador fuera presidente, pues sabíamos de cómo los magistrados, jueces y ministros de la Corte, que son 11, benefician a los potentados. Pues eso fue el FOBAPROA. Que de lo de hoy, Álvaro, eso fue el FOBAPROA, pero de lo de hoy, hay una parte que es a ver si puedes conseguir el textual, Ilse, donde dice el presidente, dice, es un descaro. Dice él, ahora verás, porque
incluso yo mismo lo saqué del textual, porque dice él, fíjate, es el colmo, dice, además de que con dinero del pueblo te mantenemos, se te atiende con privilegios, además de eso, tú recibes o estás al servicio de los que mandan, los que se creían dueños del país. O sea, les pagamos todo eso. Se quejan y tuerce las cosas, porque es torcerlo. Me regreso al tema. Además de eso, Álvaro, no le sirven a la gente que les paga el salario, los privilegios, sino que le sirven a los potentados. Así es. Espérame. O sea, espérame. Todavía. O sea, ¿qué país vivimos? O sea, eso te lo acepto. No te lo acepto. Lo puedo leer y pasarlo por alto no antes indignarme por si estuviera leyendo la historia del sexenio, de la dictadura de Porfirio Díaz. Te lo acepto. Ay, cabrón. Perdón, ay, carajo, fíjate, los ministros, Álvaro, con don Porfirio ganan mucho ganaban lana. un montón de dinero, tenían un montón de privilegios y beneficios, se mantenían codeándose con la élite, con Carlos Salinas de Gortari, con el jefe Diego Fernández de Ceballos, con aquel viejo ladrón de Pemex, ¿cómo se llama? El líder del sindicato, con Carlos Romero de Champs, con el otro abogado multimillonario y con aquel, se mantienen ahí los ministros en fiestas con ellos, Álvaro, pero es en la dictadura de Porfirio Díaz. No, eso es ahorita, es ahora mismo. Y hay, como digo, falta de honestidad. El comunicado del Consejo de la Judicatura Federal hoy viene, del día de hoy, sí, viene exactamente en el mismo sentido. Punto número 1, sí, responde. La Cámara de Diputados pasó los fideicomisos, que la fregada. Bueno, punto número 1. Dice, los fideicomisos no están destinados para beneficio de los 11 ministros en funciones y 22 en retiro. Es que nunca se ha dicho. O sea, si leen los diarios corruptos de la capital mexicana, si oyen las televisoras corruptas de la capital mexicana, por supuesto que van a decir que los fideicomisos estaban beneficiando a los 11 ministros. Aquí no se dijo eso. En una discusión seria, claramente se diferenció entre los fideicomisos y lo que se beneficia a los ministros. E insisto, si los ministros reciben tantos beneficios, una manera de ejemplificarlo es que ni siquiera los necesitan de los fideicomisos. ¿Saben por qué? Porque todos los beneficios que tienen se los cubre, o sea, de manera ordinaria. De manera cotidiana, ordinaria, sin necesidad de fideicomisos. Los fideicomisos lo hicieron para el otro copete. Pero primer punto, los fideicomisos no están al servicio de los 11 ministros. Pues no, pero están para beneficiar a los juzgadores, a los magistrados, que son parte de la misma élite. Le faltaba más que, además de tener todos esos beneficios que le acabamos de pasar, además tuvieran los fideicomisos a sus pies. Los tienen a sus pies, pero no los usan necesariamente ellos. Bueno, y luego, cada fideicomiso tiene objetivos específicos. Fíjese usted lo que le voy a decir. Ahí vienen los objetivos específicos. Esto es lo que le pasamos anoche a usted. Sí, efectivamente. Eso es exactamente lo que está usted viendo. Es lo que nosotros le pasamos a usted el día de ayer. Ahí está. Ahí viene. Dale, Luis, dale, porque es una explicación larga. Te vas a ir varias páginas. Y luego, ahí va. Vete, porque eso se los pasamos a todos ustedes. Es exactamente ayer, lo mismo. El fideicomiso, ¿cómo se denomina? ¿Y cuál es el objeto? ¿Y cuál es el objeto? Entre ellos, claro, los CDs. Mira, espérame, porque, o sea, para que la gente se dé cuenta. Ayer se lo pasamos 24 horas antes. A ver, me voy a ir a la página, a ver si me... sí, mira, aquí está, ya la encontré. Vete a la página... Creo que es el punto número 2 y es en la página donde empieza, Luis. Para que vea la gente que le dijimos... La venta de discos compactos es en el primer cuadrito. El Suprema Corte de Justicia. Ándale, en ese mero. Vete hasta mero abajo de esa misma página
Es lo que le contamos a ustedes. Ahí está. Hasta nos soltamos riendo. Pero como saben que la prensa ni siquiera lo va a leer, son capaces de incluirlo ahí a sabiendas de que no va a haber una visión crítica en los medios de comunicación y en los analistas y en los publicistas de estos poderes para preguntarse de entrada, por ejemplo, ¿por qué fregados les tenemos que pagar? ¿Por qué? Si son tan modernos, ya sabes tú, nombre López que trajo los hidrocarburos de regreso y las energías limpias, y ellos que son tan modernos, ¿por qué fregados les vamos a tener que pagar por venta de discos compactos? Pero hay otro sea, no hay acto de otras deshonestidad, Alejandro, en su conjunto. Sí. ¿Dónde están los montos? No los meten los montos. Bueno, ¿Los ahora escamotean? en el número 3 dicen, los fideicomisos se utilizan de manera complementaria para el pago de derechos laborales y sociales adquiridos de las y los trabajadores del Poder Judicial. Espérenme. Una cosa son los derechos laborales y sociales de un trabajador, pero estos no son los derechos laborales y sociales normales de un trabajador, y ni siquiera son los trabajadores. Estos fideicomisos son para la élite. No se hagan locos. Es deshonesto decir aquí y no poner que se trata de un fideicomiso que específicamente beneficia a los magistrados y a los jueces, es decir, a la élite dentro del Poder Judicial. Pero claro, si pones para el pago de los derechos laborales y sociales adquiridos por las y los trabajadores, hasta con lenguaje de inclusión de género, ¿no? Las y los trabajadores del Poder Judicial. A ver, yo le quiero preguntar al Consejo de la Judicatura y que lo haga público, que lo diga, que me responda públicamente. Si alguien que se dedica a los servicios de limpieza del Poder Judicial es beneficiario de los fideicomisos. Si es así, Álvaro Delgado, si son beneficiarios los trabajadores que hacen limpieza de los edificios del Poder Judicial, ¿sabes qué? Le paro yo a mi alegata con respecto a los fideicomisos. O ponle tú que no a los trabajadores de limpieza. Normalmente ya ni son trabajadores, no son trabajadores del... Vamos a pensar en los operativos. Vamos a pensar en... Un chofer. En un chofer o en en una secretaria. Híjole, mano. ¿Qué? Pero vámonos. No. Miren, vámonos al punto número 4. El punto número 4 dice, la Auditoría Superior de la Federación no ha hecho observaciones sobre la legalidad de los fideicomisos. Espérenme tantito. Sean honestos, carajo. La Auditoría Superior de la Federación, por supuesto que ha hecho observaciones. Por supuesto que ha hecho observaciones con respecto a los fideicomisos. Pero le metieron una línea en esa argumentación, una sola línea, que es sobre la legalidad de los fideicomisos. Pues sí. ¿No? Por supuesto que nunca hemos cuestionado los pantalones de Álvaro Delgado. O sea, por supuesto que no hemos cuestionado el corte de cabello de Alejandro. Es decir, se van al detalle para no decir lo que es, y además lo vamos a demostrar, que la Auditoría Superior de la Federación sí ha hecho observaciones sobre los fideicomisos. Que eso es lo que importa, no sobre la legalidad de los fideicomisos. Ya no importa si son legales o no, carajo. Ya se van a ir. Sino el ejercicio de los recursos contenidos en esos fideicomisos. ¿Los hicimos o no los hicimos legal? Ni les importa ni a ustedes siquiera, porque se hicieron mucho antes de su propio ejercicio. No les importa ni a ellos. A ver, vámonos al número 5. Los fideicomisos no son guardaditos. Híjole, mano. Híjole, qué barbaridad. Por supuesto que son guardaditos. Si los fideicomisos se crearon con los excedentes de lo que pidieron, lo estoy simplificando, con lo que pidieron, y luego no se gastaron, es decir, los recursos no ejercidos, ese dinero se tiene que restituir a la tesorería de la Federación. Si no se restituye, ¿qué haces con ese dinero, Álvaro? Te lo guardas. Y eso es un guardadito, con todo respeto, pero es exactamente la misma argumentación que se tuvo cuando la discusión por el INE, los fideicomisos del INE. Exactamente la misma discusión.
Y en su momento, una y otra vez, se leyó la ley, se argumentó con respecto a los guardaditos, que es, tú no puedes pedir dinero de más. Y luego, claro, a sabiendas de que no lo vas a ejercer, ese copetito, ¿Te ay, lo qué guardas? cómodo te lo guarda. No, ese no es un guardadito. Sí. Pero es una enorme falta de honestidad. Este es honesto, Álvaro. Son 5 puntos los que plantea el Consejo de la Judicatura. Ese es el quinto, es el último. Hasta ahí llega. La realidad es que es muy decepcionante la respuesta porque no es inteligente. Es para prensa, para analistas que no leen. Sí, y que más bien actúan por consigna. Caray. Si no tienen caray. información, no analizan, no ponderan, no valoran y dan como hecho por consigna. Hay que defender el poder judicial. Bueno, pobrecitos ministros, pobres jueces y pobres magistrados, es un poder del Estado, como el Ejecutivo, como el Legislativo, como los organismos constitucionales autónomos integrados por servidores públicos, que solamente porque son opositores, toman la bandera de oposición y hay que respaldarlos porque lo bueno es lo que representan estos organismos.